Desde el 1 de marzo, Tabaré Vázquez va a ser presidente otra vez y se sumará a ese grupo selecto de líderes políticos que fueron electos 2 veces. Y junto a Julio María Sanguinetti son los únicos que fueron electos 2 veces por el pueblo directamente. Y son aparte los únicos 2 que lo han logrado a partir del regreso de la democracia. Y hoy tenemos como invitado central al expresidente Sanguinetti para hablar de muchas cosas de actualidad. ¿Cómo le va? Muy bien. Encantado. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es un club selecto, como dice usted. Es un grupo selecto, sí. Y bueno, vamos a hablar de eso en instantes, nada más de lo que me preguntaba un colega, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Le digo, bueno, para un cirujano no debe ser lo mismo la primera operación que la número 100. Claro. A un futbolista no se debe ser lo mismo patear el primer penal que el número 50, ¿no? Bueno, sí. Entonces, la segunda vez es distinta a la primera, ¿no? Pero hay menos misterio, digamos. Hay menos misterio. Ya que se metió en ese tema, arrancamos por ahí. ¿Para usted resultó más sencillo la segunda vez? Muy distinto. Más allá de sencillo o complicado, era muy distinto. La primera era un periodo, si se quiere, más dramático, más crucial, donde todo estaba al servicio de la salida pacífica. Sí, era un momento histórico aparte. Por eso, era la salida pacífica de la dictadura, era la administración de las pasiones que naturalmente dejaba encendida la dictadura, militares que, bueno, uno sabía que había un sector muy grande, muy importante, que no había estado de acuerdo con la solución de salir. Del otro lado teníamos todavía los tupamaros presos, ¿no? O sea, las amnistías, o sea, cada decisión en ese aspecto era casi una final, digamos, ¿no? O sea, la parte económica, la parte social, había que manejarla al servicio de esa solución, al servicio de la pacificación, ¿no? De pronto, alguna gente reclamaba ciertas medidas económicas, bueno, pero había que soslayarlas en función del objetivo principal, que era ese. El segundo periodo fue distinto, porque ahí ya se apuntó a la vida normal del país y se apuntó a los cambios, la reforma de la seguridad social. ¿Y corría con ventaja por haber sido presidente ya? Eso es relativo, para una gente es una ventaja, para otros no. Usted sabe que la tensión entre la experiencia y la novedad está allí siempre, ¿no? Entonces pasan todas las cosas, ¿no? Pero el tema es que también ahí en la segunda... Para uno es distinto, para el titular, digamos, para el responsable es distinto. ¿No? Y en este caso, como digo, era un periodo cualitativamente totalmente distinto. Estábamos hablando realmente de los temas, digamos, del desarrollo del país. Claro, pero al mismo tiempo que quizá corría alguna ventaja por haber estado en ese lugar ya, donde yo ya supe cómo hacerlo, también tenía más obligaciones en la segunda. Y de hecho, usted se fue de la segunda presidencia más cuestionado que de la primera. Pero ganó el Partido Colorado. Sí. Le entregué a Jorge Valle. Pero cuestionado o no cuestionado es otro tema, ¿no? Pero no sintió que había más críticas cuando terminaba la segunda presidencia que cuando terminó la primera. No. Ah, ¿no? ¿Y usted con qué gestión quedó más conforme? ¿Con qué quinquenio quedó más feliz? No se puede valorizar, porque como vuelvo a decir, son muy distintos. Muy distintos. En el primer periodo uno tiene la tranquilidad, digamos así, de haber logrado el objetivo principal. Porque en cada momento uno tiene un objetivo principal. En aquel momento, ¿cuál era el objetivo principal? Que en 5 años se saliera en paz, el país volviera a la democracia, a la libertad, que no recayéramos en las situaciones como la de la Argentina, que las estamos viendo en la tele todo el día, ¿no? Con los carapintadas, con la tablada, con montoneros que reaparecían, en fin, con todas esas cosas. Sí, acá se hizo en paz. Tan tremendas que vivió Alfonsín, que fue un gran presidente, pero que la tuvo muy difícil. Y acá no tuvimos nada de eso. Entonces, eso es muy importante y ese era el gran objetivo. En el segundo periodo los objetivos eran otros ya, ¿no? ¿Y tuvo un periodo en el que haya sido más feliz que en el otro? Eso, lo de la felicidad, depende de los estados de ánimo, que uno los puede medir de un modo particular en cada momento, ¿no? Lo importante en el segundo periodo fueron otras cosas, fue encarar algunas reformas, que algunas fueron una guerra, como la reforma de la educación, ¿no? ¿Verdad? Que hoy está casi reivindicada, digamos, ¿no?
pero en aquellos años fue tremenda la oposición, lo cual no, digamos, a uno no lo hace feliz, ni desgraciado, sabe que hay oposiciones, en aquel caso, lo que uno se lamentaba sí es que fuera una oposición tan radical, tan desmelenada, digamos, ¿no? Como la que tuvimos entonces. ¿Y cuál es el momento de mayor frustración que recuerda, siendo presidente? No sé, debe haber un chip en la memoria en que las frustraciones se van abandonando y van quedando los buenos recuerdos. Los buenos recuerdos, digo, ¿no? Digo, porque no siento una particular frustración, digamos, ¿no? Lo que uno tenía es buenos momentos, malos momentos, dificultades, momentos de tensión, eso sí. Sanguinetti, ¿qué balance hace del resultado electoral? Del apabullante triunfo del Frente en primera vuelta que definió todo y de la confirmación en el balotaje. Bueno, yo diría que lo apabullante es un calificativo, un adjetivo. La segunda vuelta fue igual que todas, ¿no? Ninguna en los 3 balotajes que hubo, nadie llegó al 55. No, pero lo de apabullante es porque logró la mayoría parlamentaria por tercera vez consecutiva. Eso sí es importante. Pero digo, los adjetivos a veces dicen más que la realidad. Creo que sí, que fue un triunfo importante, es un hecho notorio, ¿no? ¿Verdad? También es notorio que pudo haber sido distinto, ¿no? Porque las encuestas hablaban de un 42, 43% del frente y creo que se equivocaron claramente por un fenómeno que es el voto escondido, ¿no? Que siempre hay en las elecciones. Voto silencioso. Escondido, digamos. ¿Cuál es la diferencia? Confiesa. No, silencioso es el que no se expresa fuertemente, pero que en una encuesta aparece, sí. Digamos, el voto no movilizado. El voto escondido es el que no se confiesa. El Partido Colorado, por ejemplo, históricamente siempre tuvo 2, 3 puntos más, siempre, siempre. Eso ahora lo tiene el Frente, ¿no? Es la primera vez que el Frente tiene voto escondido, ¿no? Que aparece en el momento de la elección, lo cual, bueno, se explica porque no son votantes, digamos, o no son militantes o afiliados del Frente, sino votantes que cambian de posición, votantes mutantes de posición, ¿no? Da la impresión, ¿no? No sé si será así en definitiva, ¿no? Pero eso es un hecho muy significativo, digamos, ¿no? Yo creo que hubo ahí un trasvase de muchos votos nacionalistas, de origen nacionalista, uno lo ve, eran votantes de Larrañaga de la interna, ¿no? Lo ve en los departamentos donde Larrañaga era fuerte, Cerro Largo, Paysandú, y que es donde aparece una mayoría más expresiva del Frente. Hay varios de esos de origen wilsonista que no quisieron votar por la calle Pou. Y uno los conoce, los ve, y cuando uno mira los resultados comprueba que esa observación empírica que uno tiene o que uno ve, se confirma, digamos, ¿no? Porque en esos departamentos, donde particularmente Larrañaga, en la interna, fue más fuerte, de modo que hubo un trasvase, como también notoriamente hubo un trasvase del Partido Colorado a la candidatura de Lacalle. Ahora, ¿y cómo se explica que después de estar 10 años en el poder, el Frente Amplio siga ganando con mayoría parlamentaria? Bueno, la primera explicación es la misma que reza para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de estos 10 años. Son los 10 años mejores de la historia en materia de comercio exterior. Eso reza para Brasil, reza para Argentina, reza para todo. Exceptuó Venezuela, donde también gana el oficialismo, pero por otras razones, ¿no? En estos años hay que hacer los disparates de Venezuela para no crecer. Toda Latinoamérica creció. Y creció mucho, digamos, ¿no? Y eso naturalmente favorece a los gobiernos, así como las crisis lo hunden, ¿no? O sea que pesó el bolsillo en el voto de la gente. Bueno, eso es natural que pese y yo diría que no hay que enojarse. Es una cosa natural, importante y buena cuando ocurre, ¿no? El Frente Amplio tuvo esa ventaja, bueno, pero felicitaciones. Puede ser ventaja por suerte, por coyuntura, como se dice, pero por mérito del manejo también. ¿No hubo mérito también? Bueno, no, yo no niego yo no digo que no haya mérito, hay un mérito. Básicamente es el mérito de la continuidad. Porque si el Frente hubiera aplicado las políticas que toda la vida predicó, no le hubiera ido tan bien. Le fue bien porque la conducción de Astori ha sido una conducción sensata,
que mantuvo las líneas fundamentales en la deuda externa, en el equilibrio fiscal, en todo aquello que mucha gente del Frente cuestionaba y mucha gente del Frente hasta aún hoy cuestiona. Por eso Astori es tan cuestionado, ¿no? Por mucha gente del Frente, ¿no? Y creo que eso sí es un mérito. Es el mérito que le permitió aprovechar eso. Pero si uno mira a América Latina, gobiernos más a la izquierda, más a la derecha, mejores o peores, todos requieren crecimiento, ¿no? Algunos un poco menos, ¿no? Como es el caso de Brasil, que creció un poco menos, sobre todo ahora en los últimos 2-3 años, pero antes creció mucho. Pero crecieron todos, en todos lados se registra crecimiento, ¿no? Aún con orientaciones un poco distintas, digamos, ¿no? Más populistas, si se quiere, en Ecuador o en Bolivia, más ortodoxas en Chile o Perú, pero en todos lados hay crecimientos espectaculares en estos años, que son como primera aproximación el resultado de eso. A partir de allí, bueno, uno lo puede manejar un poco mejor, un poco peor. Pero para no crecer bien, se precisan los disparates venezolanos, ¿no? Desde la oposición se dice que el país está dividido, que es una realidad, está partido en dos, y que hay un 5% de votantes que queda en el medio y que a último momento decide. Pero el tema es que en las últimas 3 elecciones ese 5% siempre se va para la izquierda y opta por el Frente. Que la elección, ¿No hay algo más profundo también? La elección se divide se decide, digamos, en un 15% del electorado, ¿no? Que no es el definido, ¿no? O totalmente definido. Y luego hay un 4 o 5% que oscila hacia acá, oscila hacia allá, ¿no? Como le digo, la segunda vuelta es parecida. Todos sacaron 52-53%, lo sacó Valle, lo sacó Mujica y lo saca ahora el doctor Vázquez, ¿no? Es decir, siempre hubo... Igual esta vez la diferencia fue superior a la de 5 años atrás. Muy poco diferencia. El segundo sacó siempre 41, 42, 43. Casi igual. Es muy parecido, digamos, ¿no? Son diferencias no importantes. Pero en cualquier caso, digo, creo que es así, digamos. Y eso responde, sí, a que el Frente, no hay duda que tiene un electorado, un piso muy fuerte, un piso muy elevado. Eso lo ha logrado consolidar y, bueno, ese es un mérito político. ¿Y no debió ser más combativa la oposición en esta campaña? Bueno, yo diría que, más allá de combativo, porque a veces se usan adjetivos, ¿no? Más duro, menos duro. Bueno, yo personalmente creo que la oposición, le faltó un poco de oposición, valga el pleonasmo, porque la oposición no es simplemente criticar, es el control, es la vigilancia, es la comparación, es la visión desde afuera de los resultados, ¿no? Y eso creo que de algún modo faltó. ¿Y ahí la responsabilidad se la lleva a la calle Pou porque lideró la positiva? No, pero no son responsabilidades, yo no arrojo culpas. La calle Pou tuvo una implantación novedosa, la positiva, que sintonizó mucho con un sector del electorado que no le gustan los líderes políticos. No le gusta que se maten. Para decirlo simplemente, sí. No le gusta, no ven los políticos siempre peleando. Esa es una frase que uno oye replicar. Es una frase un poco ingenua. Los políticos justamente lo que tenemos que hacer es discutir y diferenciarnos, ¿no? No quiere decir insultarnos, no quiere decir difamarnos, porque a veces se identifican mal las cosas. La positiva le dio un enorme resultado en la interna, encajó mucho con su juventud, con la expresión de una candidatura fresca, nueva, novedosa, era un modo distinto de hacer política. Desgraciadamente luego resultó insuficiente, digo desgraciadamente porque yo lo apoyé y lo voté, y creo que fue un buen candidato y creo que hizo una excelente campaña y que tiene muchísimo futuro, pero en este momento está claro que no fue suficiente. Bordaberry sí fue más opositor. Tampoco lo fue tanto, digamos, ¿no? Porque también Bordaberry se dedicó mucho a la propuesta, digamos, era el candidato que uno veía objetivamente, ¿no? Con más propuestas, más referido al programa. Entonces su campaña estaba muy anclada en eso, ¿no? O predominantemente en eso. También hubo algunos aspectos de oposición que los hizo, sí, de cuestionamiento, y en su campaña se le veía muy bien. Desgraciadamente después el resultado fue malo. ¿Y cómo explica la mala votación del Partido Colorado, ese bajón? Bueno, el bajón yo creo que fue el famoso balotaje anticipado, ¿no?
decir, se dio ese mano a mano entre Vázquez y Lacalle Pou, ¿se planteó antes? Se planteó antes. Y entonces eso era evidente que iba ocurriendo. Aparte de algunos momentos políticos en que creo que Bordaberry, a quien acompañé y que creo que hizo él personalmente una campaña excelente. Era un valor bastante difundido en la gente que mira el periodismo, la gente que mira las campañas, que lucía o se presentaba como el mejor candidato, digamos, sus presentaciones y tal. Pero no es responsabilidad de Bordaberry y del líder también. Pero hubo algún error político, como fue el procedimiento de la vicepresidencia, que eso generó una turbulencia grande, decepción en mucha gente. Bueno, eso creo que fue un error político, ¿no? Pero bueno, en la política hay aciertos y hay errores, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Sobre todo no contemplar al otro sector. Sí, no contemplar al otro sector, al vallismo, a los porque siempre hay que buscar entendimientos, a veces hay que privilegiar la pacificación interna, ¿no? Claro. Todos los partidos tienen que mirar hacia su interna también, ¿no? Porque aparte, a ver, el hecho de que se termine planteando ese balotaje anticipado, ¿no? Entre dos candidatos que vienen arriba en las encuestas, también termina responsabilizando al otro candidato, a Bordaberry en este caso, que no tuvo méritos como para meterse en esa pelea. Bueno, yo le diría que la campaña de Bordaberry en lo personal fue muy buena, muy buena. Y él ha tenido que luchar contra el prejuicio. Eso es un hecho objetivo, ¿no? A Bordaberry se le ha instalado digamos, ese estereotipo de que como es hijo de alguien que fue un día electo y después se pasó una dictadura, es conservador, es esto, es el otro. Bueno, sin embargo, yo lo oía a Bordaberry y proponía muchos cambios en la educación, que para mí es el punto fundamental del país, y a Vázquez yo lo veía en la continuidad. Entonces, yo lo veía más continuista y conservador a Vázquez que a Bordaberry. Creo que sustantivamente era así. Sin embargo, el estereotipo, las imágenes, en política funcionan a veces más que el discurso y que la realidad, y eso es así. ¿Y usted cree que esa mochila que tiene Bordaberry del apellido y de no lograr meterse en la definición de una elección hará que se retire? No, yo no creo, ni es bueno que se retire. Yo creo que es un buen político. No de la política, sí de la candidatura, le pregunto. Eso hoy no se debería hablar, o no se debe hablar, digo, porque es una cosa... Porque falta mucho. Ni empezó. Sí, ni empezó. Ni empezó, ¿no? Yo lo que creo es que Bordaberry es un político que ya ha hecho una campaña importante, que le dio al partido un gran aliento en su peor momento, y que venía muy bien aspectado para esta segunda instancia, ¿no? Por allá por abril, mayo, andaba 17, 18 según las encuestas. Y luego vinieron esos episodios, como digo, entre la interna y el balotaje anticipado, que generaron esa situación. Pero no por eso deja de ser, la prueba está, tiene 11 miembros de los 15 del comité ejecutivo del partido, ¿no? Pero ahora, más allá de ese triunfo que tuvo, ¿no?, en el CEN Colorado, en la interna, y ese liderazgo que mantuvo, ¿su liderazgo como candidato no está en cuestión? ¿No está en duda ya? Bueno, mire, hay gente que tiene dudas y creo que es lógico que las tenga. Vamos a ver cómo transcurre, qué pasa dentro de 2 años, qué pasa dentro de 3. Bueno, eso yo creo que hoy no se puede hablar. ¿Pero a usted le gustaría que siguiera siendo candidato? De candidatura. A mí me gustaría que estuviera activo, que siguiera en la vida partidaria, luchando, tratando de superarse, y después veremos si es el mejor candidato, muy bien, y si hay otro mejor aún, porque quiere decir que lo ha logrado superar desde el punto de vista de la opinión. Pero eso es el devenir del tiempo, ¿no? ¿Y cómo vio los movimientos de Fernando Amado en las últimas semanas, incluso previo a la segunda vuelta? Mire, yo diría que yo respeto las posiciones, la rebeldía, los puntos de vista diferentes. Las disidencias, en este caso. Lo he respetado siempre. A mí me tocó, yo nunca tuve unanimidad dentro del partido, ¿no? Cuando retornamos de la democracia, bueno, hasta ese momento la mayoría había sido pachequista, ¿no? Que me veían a mí como muy centroizquierda, como muy socialdemócrata, como muy estatista, ¿no? Es un hecho, digamos, objetivo. A su vez tenía otra ala mucho más a la izquierda, y bueno, había que contemporizar. Y creo que eso es el rol de quien tiene la responsabilidad. Ahora lo va a tener que hacer el doctor Vázquez, que es notorio que tiene hoy una interna un poco más complicada que la que tuvo en su momento, porque hoy el MPP es mayoría, en el MPP
hay corrientes un poco discrepantes que reclamaban el famoso desvío a la izquierda que el doctor Vázquez rechazó. Hay muchos aspectos en los cuales hay cuestionamiento. La propia senadora Moreira no es inexpresiva, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que verlo. Entonces, pero ¿es bueno para el Partido Colorado que Amado se haya ido de Vamos Uruguay y que vaya a fundar un nuevo sector? mire, el tiempo dirá si es bueno o malo. Yo creo que él, si quiere construir un camino propio, está muy bien. Cada uno tiene su responsabilidad. La gente mira y le parece que es demasiado, ¿cómo diré?, apresurado, ¿no? Que al día siguiente de la elección ya esté un poco en ese camino. Eso uno lo oye en mucha gente. ¿Y cómo ¿no? vio ¿verdad? que antes de la segunda vuelta No, se reuniera con Tabaré Vázquez? Eso fue un mensaje equívoco, ¿no? Que no, yo creo que no le ayudó nada. No le ayudó nada porque es un mensaje equívoco. Las confusiones en el momento electoral no son lo mejor, digamos. Pero bueno, ya está. Eso ya pasó. Lo hizo Fachelo también, que es hombre de También Bordaberry. lo hizo también, bueno, por supuesto. Pero digo, son cosas un poco equívocas que aparecen, ¿no? Con posiciones distintas en cualquier caso. Amado dice que se sintió expulsado de Vamos Uruguay. Yo no lo sé, yo no conozco la interna de Vamos Uruguay. Lo que sí veo que el discurso de él tiene que... Yo no le voy a dar consejos, ¿no? A pesar que lo conozco desde muy jovencito, ¿no? ¿Verdad? Cuando estaba en la Secretaría de Abdala, ¿no? Ahí empezó Amado, digamos, o sea que lo conozco de mucho tiempo, ¿no? Lo que sí creo que a veces en el discurso estos últimos días hace juzgamientos generales, en fin, que debiera reflexionar un poco más, pero que construya su camino en buena hora. Yo me entristezco cuando veo a alguien que dice no hago más política. Me felicito cuando la gente dice tengo ganas de hacer política. Y se lo digo más, en todos los partidos, ¿no? Porque hoy día es un mal de todas las democracias, ¿no? Hoy día hay mucha indiferencia a la política, mucho cuestionamiento a la política. Yo diría que el Uruguay tiene bastante mejor imagen en la vida política que en el resto del mundo, ¿no? Uno ve, bueno, en la Argentina es espantoso, en Brasil de algún modo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Al político basta ver las seriales norteamericanas, basta ver House of Cards, va a ver lo que es la imagen que tienen de los políticos, ¿no? Una especie de maquiavelos ávidos de poder a los cuales cualquier procedimiento les sirve. Entonces, yo me felicito que la gente quiera trabajar, deseo, la democracia tiene eso, y nuestro partido también. Que haya cuestionamientos, bueno, los partidos se nutren del debate, se nutren de la educación, de la emulación. El tema es no rebasar ciertos límites. ¿Le ve futuro como líder político a Fernando Amado? ¿Le ve perfil de candidato? Yo no le veo ni le dejo de ver, el tiempo dirá. Ajá. ¿La vio entera House of Cards? La vi casi entera, al final me aburrió un poco. El final le aburrió un poco. Al final, digo, ¿sabe por qué? Porque le vi demasiada caricatura, ¿no? Es decir, es la diferencia de las seriales americanas con las inglesas o italianas o francesas, ¿no? La misma serial hecha en Inglaterra, que la hay una que se llamaba algo como Razón de Estado o algo así, era lo mismo, ¿no? Es decir, el personaje que toma las decisiones en función de las responsabilidades del Estado, más de los reclamos de la opinión pública o cosas así, y era una serial estupenda, ¿no? House of Cards era atractiva, en ciertos momentos apasionante, ¿no? Pero ese político todo malo, solo en el posibilismo, solo en la conveniencia, capaz de traicionar a cualquiera, bueno, sí, podrá verlo, ¿no? Pero terminamos en una situación, me parece, demasiado caricaturesca, ¿no? Las seriales norteamericanas tienen eso, ¿no? Son muy rotundas, son notables en la acción, son notables en la capacidad de entretenimiento, en el enganche que logran, pero son un poquito caricaturas, ¿no? ¿En algún momento Sanguinetti pensó en volver, pensó y dijo, tengo que aparecer de nuevo como líder? Bueno, mire, eso es clarísimo. Yo después de la segunda presidencia dije, no voy a ser más candidato a la presidencia. ¿Por qué? Bueno, porque tenía en aquel momento
menos edad que muchos de los candidatos actuales, o por lo menos del doctor Vázquez, ¿no? Yo fui presidente a los 49 años, volví a ser a los 59, bueno, podía haber sido a los 69, digamos, ¿no? Pero cuando salí de la segunda presidencia dije, no voy a ser más candidato. Por supuesto, muchos correligionarios no me creían y muchos que no eran correligionarios tampoco, porque nos pasa a los políticos que cuando en esos temas electorales siempre se duda, pero yo estaba determinado. ¿Por qué estaba determinado? Porque había perdido vocación política, ¿no? He seguido en todos los debates, sigo ahí, por eso estoy acá, y por eso usted me llama. Si no estuviera en los debates y en el periodismo político y en la discusión política, usted no me llamaba. Sin embargo, lo hace. O sea que nunca dejé de pensar eso, de que iba a estar siempre en el debate, como lo estoy en toda América Latina, después de todo. Pero estimaba sí, que eso se tenía que terminar, porque si no, uno termina haciendo sombra. Y entonces terminamos con aquello de que los viejos no dan espacio. Pero en estos últimos tiempos, al ver la situación del Partido Colorado, ¿no lo repensó? No, mucha gente me lo dice, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? Pero las decisiones estuvieron tomadas y yo diría que otros fueron ocupando los lugares, y tanto Bordaberry como Morín ahora, bueno, han sido dos buenos candidatos, aparecerán otros, bueno, quizás sí, y ya veremos. Pero yo tomé esa determinación en aquel momento porque no quería ser, ¿no?, el veterano que no da espacio a los jóvenes, no. Ya estaba, además 2 presidencias. Suficientes, ¿no? Salir vivo en mano América Latina de dos presidencias no continuadas es ya casi un milagro. Usted advirtió, Sanguinetti, que el Frente Amplio va camino a una peronización. ¿Por qué? Bueno, la palabra peronización no la introduje yo, la introdujo un muy buen dirigente sindical que es Richard Reed, que refiriéndose al movimiento sindical y a los problemas que estaba teniendo, dijo, cuidado que nos estamos peronizando. Y él aludía ¿a qué? Aludía a la situación en salud pública, donde era notorio que la dirección sindical había rebasado a la dirección política, el ministro, su secretario, los directores de ACE, como se dice habitualmente, estaban como pintados, quien manejaba todo era el director representante gremial, es notorio, y a su vez armó una estructura corrupta que ha producido los enjuiciamientos que hay. Es decir, es un sindicato que ejerce poder público, maneja presupuesto público, maneja administración pública. O sea, es un sindicato que no representa intereses gremiales, que son de la esencia de un sindicato y de un gremio, sino que se introduce en el ejercicio del poder público. Y eso es corporativismo o peronismo, o como queramos llamarlo. Lo mismo pasó con ese plan de vivienda que manejó el Zunca, que también terminó en un desastre administrativo y moral. Y yo cuando he aludido a esa palabra, tomándola, vuelvo a decir, de un dirigente sindical, es porque lo veo al frente demasiado condicionado a las gremiales. Demasiado condicional, las gremiales que son necesarias, que son importantes en la vida democrática, porque hacen un balance imprescindible en una economía de mercado como la nuestra, pero que no deben desbordar al poder público. Los que tienen que gobernar son los que la gente votó, no las expresiones corporativas que reflejan intereses respetables, pero parciales, sean empresarios o sean trabajadores, ¿no? En ese sentido, creo que el Frente Amplio ha tenido un desvío peligroso en los últimos tiempos. Ojalá el doctor Vázquez reaccione frente a esto y pueda, digamos, reivindicar de algún modo más para el poder del Estado y para la administración de aquellos que vota la gente, la capacidad de gobernar efectivamente. Pero si sigue así, ¿corre riesgo de terminar como el peronismo, el Frente? Bueno, yo diría que sí, está ahí, lo estamos viendo, digo, yo no es que lo diga yo, digo, basta ver el episodio de salud pública y el episodio de vivienda para advertirlo, basta verlo, aquella famosa ley de responsabilidad empresarial que estaba en contra del doctor Vázquez, estaba en contra el Nino Boa, estaba en contra Astori, estaban en contra todos, le rodearon el palacio y terminaron votando. Es decir, el poder gremial superponiéndose al poder político, cosa que la propia senadora Topolánski luego explicitó una frase muy clarita, que dijo, no importa la mayoría parlamentaria, porque las leyes también se sacan con movilización callejera. Es decir, y eso es peronismo autoritario de la primera hora. Hoy el peronismo ha cambiado mucho, ¿no? En el peronismo cabe todo, digamos, ¿no?
pero digo, cabe uno nacionalizando y el otro privatizando, ¿no? Pero digo, hablo del peronismo corporativista de la primera época de Perón, el peronismo autoritario, y esos son hechos, digo. Yo no estoy, digamos, manifestando o inventando fantasmas, son hechos, digo. Estos son hechos. Eso lo vimos, el Palacio rodeado, y bueno, sí, las leyes también se sacan en la calle y no con el voto libre de los parlamentarios. Bueno, y eso me parece peligrosísimo, me parece que hiere a la democracia liberal. ¿Por qué cree que José Mujica se va con una alta aprobación de la presidencia? Bueno, indudablemente es un presidente muy popular, lo es acá y lo es en el mundo, es un hecho. Ha logrado, digamos, es un personaje muy de estos tiempos. Hoy la llamada sociedad del espectáculo genera una comedia del poder, digamos, ¿no? Es decir, más que juicios, la gente se maneja por imágenes, ¿no? O por actitudes o declaraciones también. Actitudes o declaraciones, pero lo ve al personaje en la tele, en los medios, en la radio, que es donde actúan los personajes, digamos, ¿no? Bueno, hay una novela muy buena, Carlos Fuentes, La silla del águila, que si no la leyó se la recomiendo, es una linda novela. Y entonces es una novela muy sobre el poder, sí. Es muy mexicana, pero también dice muchas cosas. Y un personaje que dice en algún momento, mire que el pueblo, que la gente, dice que la gente juzga más por lo que ve que por lo que comprende, ¿no? Bueno, entonces creo que Mujica ha logrado digamos, una instalación en el público que es incuestionable, una sintonía con el público que es incuestionable. Ahora, personalmente creo que sus mensajes yo no los comparto. La mayoría de sus mensajes no los comparto. ¿Y la presidencia cómo al fue? revés, me parecen muy peligrosos, ¿no? ¿Mensaje peligroso? Muy peligrosos, sí, tremendo. El otro día cuando habla de Julio Rey, sí. Entonces ya no estamos hablando de legalización mariana. Cuando el presidente de la República dice, un profeta que escribía poemas, se daba la papa y compraba cocaína en la farmacia que venía de Alemania y se daba la papa y no pasaba nada, bueno, digamos, está incitando al consumo de droga, eso es peligrosísimo. Aparte que tergiversa un hecho histórico, porque Julio Rey sí, no se puede ignorar que tenía una enfermedad cardíaca que le producía unos espasmos, unas especies de desmayos, que en la limitada farmacopea de la época le daban morfina, que se usaba mucho, todavía se sigue usando para calmar dolores, ¿no? Le daban morfina. Y en definitiva, la mala salud lo llevó a la muerte a los 35 años, de modo que no es un ejemplo a poner de que qué maravilla consumir drogas, ¿no? Entonces ese tipo de mensaje de Mujica, a quien saludé ayer muy cordialmente en el regimiento de Blandengue, como corresponde a un presidente que uno debe respetar, pero no quiere decir que uno acepte esos mensajes, son a veces tremendamente peligrosos, digamos. ¿Y la presidencia de Mujica, esta presidencia, fue mala, fue aceptable o fue buena? Mire, yo creo que fue mala en función de los objetivos que él fijó. Porque uno tiene que medir cada presidencia en función del objetivo, ¿no? Como yo le decía, la primera presidencia mía, cambio en paz, era eso. El presidente Mujica dijo educación, educación y educación. Perfecto, ¿no? Esa dijo que es su prioridad absoluta. Y esa prioridad hoy está absolutamente frustrada como no lo ha estado nunca. No es que estemos igual que hace 5 años, estamos peor que hace 5 años, ¿no? Usted mira, bueno, están los números que se publicaron ayer, ¿no? ¿Verdad? Y además de un modo socialmente muy regresivo, ¿no? Es decir, los chicos del sector, digamos, más acomodado socialmente, bueno, el 69% supera el primer escalón en matemáticas. Los del escalón más bajo, los del quintil más bajo socioeconómico, solo el 7%. Eso es exclusión, desigualdad, brecha. Aparte que el resultado general es muy malo, muy negativo. El país ha retrocedido. El último PISA fue peor que todos los anteriores, el peor desde el 2000. Bueno, y eso, el presidente Mujica tampoco ha negado la crisis, él mismo lo ha reconocido. Y él mismo ha dicho, yo perdí con los míos, no logré convencerlos de algunas cosas, más allá de que lo que él proponía fuera suficiente, creo que no, pero eso es aparte. Pero el hecho, los resultados son esos. Entonces, esa es la prioridad que él fijó y ese es el fracaso
que ha cosechado, y están allí los números, están los datos, están las realidades, y es la realidad, yo diría, más preocupante del país. Porque una cosa es crecimiento y otra desarrollo. Y usted no va a tener real desarrollo sin una juventud preparada. Fíjese lo que nos está pasando. Usted vio los datos de ayer, cuando dicen los muchachos de 15 a 17 años, ¿cuáles han llegado a 9 años de escolaridad? Estamos abajo de Paraguay, estamos abajo de Argentina, estamos abajo de Brasil, 40 y poco %. Cuando nos vamos a los de 17 a 20, ¿no? Y entonces se dice, bueno, ¿cuántos llegaron a 12 años de escolaridad? 28% en el Uruguay, 42, 43 en Paraguay, 42, 43 en Bolivia, 80 en Chile. Que no es un milagro que Chile nos haya rebasado también en los niveles de rendimiento, en los niveles de conocimiento de los muchachos. Bueno, para mí todo pasa hoy por ahí, si queremos mirar al desarrollo. Los famosos PISA, esto que nos dicen, el último, el de 2012. Los primeros ubicados, ¿quiénes son? Los 7 son asiáticos, los 7 primeros son asiáticos. Y sí que no hay milagro asiático. Hay una realidad asiática de la gente hoy mejor preparada para el mundo moderno, mejor preparada para la sociedad del conocimiento, es un hecho. Y más allá de lo que comentaba usted recién de la popularidad, ¿a usted le sorprendió el prestigio mundial que alcanzó Mujica, o sea, el éxito que tuvo en el mundo el presidente? Popularidad, no sé si prestigio, es otra cosa. Pero ha ganado prestigio Mujica. Popularidad sí, incuestionable. Y es muy claro por qué. Es muy claro por qué, porque también hay un estereotipo. Es decir, frente a la presidenta Buitón, en la Argentina dicen, mirá, este es un hombre pobre, modesto, que vive en una chacra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, ven en Mujica la contracara más rotunda de eso, ¿no? Bueno, se ignora que los presidentes uruguayos hemos sido siempre gente sobria, sin esos climas de privilegio y de lujo que suelen aparecer o cuestionar o condenar, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, esa es la razón, digamos, esa es la razón. ¿Pero no es positivo para Uruguay que incluso nuestro país ahora sea más conocido gracias a Mujica? Yo creo que no, porque no es conocido por buenos valores. Porque hasta el hecho de que él diga que no cobra sueldo, que a mucha gente le parece fantástico, a mí me parece horroroso, horroroso. Eso es propio de las sociedades aristocráticas. Desde que hay pueblo, tiene que haber profesionales. Pasó en el deporte, pasó en el ejército, pasó en la política. La democracia nace con Pericles y Clístenes en Grecia, cuando dijeron hay que pagarle a los pobres porque si no acá venimos nada más que los aristócratas al ágora, a la asamblea. Entonces no es un valor decir el presidente vive sin cobrar, porque entonces la política y los cargos ¿para quién son? O para los aristócratas o los millonarios o para los bandidos. No, eso no es un buen valor. Por eso le digo, hay una transmisión de valores que suelen ser populares, pero que son muy equivocados. ¿Qué opina de la llegada de los expresos de Guantánamo a Montevideo? Mire, yo creo que la idea es buena. Yo creo que ayudar al presidente de un socio estratégico como lo es Estados Unidos, y lo ha sido para el frente. Creo que eso es un acierto, Mujica, tener buenas relaciones con Estados Unidos, enterrando el histórico antiyanquismo al frente. También Vázquez tuvo muy buenas relaciones. Yo creo que esas son cosas que sí, le anoto en el haber al frente, porque enterró 50 años de la crítica más feroz al imperialismo siniestro, ¿no verdad? Bueno, creo que eso ha sido bueno. Pero ayudar a un socio estratégico a resolver un problema ominoso como es Guantánamo, yo creo que es bueno. Lo que es horroroso es el procedimiento, el frangollo. ¿Por? Pero mire, el presidente el primer día dice vamos a arreglar eso y se van a quedar aquí 2 años. ¿Cómo 2 años? Si no están acusados allá de nada y no están requeridos acá, se pueden ir al otro día. Son libres. Son libres. Bueno, eso lo dijo el presidente. Después el presidente cambió el discurso y dijo no, se van cuando quieren. Fantástico. Ahora mismo uno de los abogados dice no, se van a quedar 2 años. Desde Estados Unidos viene el mismo mensaje. Interín. Se le dice, bueno, pero ¿cuál es su compromiso, presidente? Explíquenos, tenemos derecho a saber. Yo firmé unos papeles, dice. Bueno, muestre los papeles, ¿en qué está comprometido el país? Porque si es un tratado, ¿no? Como dijo la embajadora, porque la embajadora dijo, esto no refiere a ningún gobierno, esto es un compromiso del Estado, lo dijo la embajadora, no lo digo yo. Es decir, que es un tratado, y un tratado tiene que pasar por el Parlamento, ¿no?
Y si no es un tratado, porque son cartas reversales, entonces la embajadora estaba equivocada, ¿no? Entonces, todo este engrudo, todo este enredo, toda esta falta de claridad, estamos hace meses hablando y aún el Uruguay no sabe cuáles son los términos. Vuelvo a decir, yo entiendo el gesto, personalmente creo que está bien. Yo recibí muchos refugiados también, ¿no? Con menos estrépito, digamos, ¿no? Pero no se pueden manejar las cosas de este modo. ¿Y usted cree que representan alguna amenaza para Uruguay en materia de seguridad? Mire, eso no se sabe, pero son 6 personas que el Estado uruguayo tiene que vigilar de un modo especial. No quiere decir perseguirlos, no quiere decir... pero tiene que tener, digamos, una mirada, como lo está diciendo el propio Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado dice, le hemos hablado al gobierno uruguayo que nos hace este favor muy importante, que mucho agradecemos, pero le hemos dicho, tiene que tomar medidas de seguridad particulares. Lo dice la portavoz del Departamento de Estado, no lo digo yo. Y eso es lógico. Mucha gente lo siente como un peligro. Por alguna causa Chile rechaza, por alguna causa Brasil rechaza, porque no quieren asumir ese riesgo. Nosotros estamos asumiendo un riesgo, ¿es verdad? Entre hacer un favor a Estados Unidos, para un motivo plausible, como es cerrar una cárcel tan nefasta, y el riesgo que asumimos, bueno, el gobierno ponderó eso. Yo le diría que me inclinaría también por lo mismo, pero no de este modo, no de este modo. Sanguinetti, le cambio de tema en estos últimos minutos para volver a cuestiones electorales. ¿Cómo debe encarar el Partido Colorado las elecciones departamentales de mayo? Bueno, yo creo que las tiene que encarar con realismo. Para empezar, en Montevideo hay que dar batalla adentro del Partido de la Concertación. ¿Tiene sentido la concertación con este panorama? Tiene sentido, ¿cómo no va a tener? Las elecciones municipales son distintas. Yo conozco mucha gente del Frente Amplio que no está de acuerdo con la intendencia frentista. La han votado un poco mecánicamente, pero veo mucha gente que está disgustada, ¿no? Y bueno, y eso probablemente pueda cambiar también las situaciones. Nosotros hemos postulado un excelente candidato, un hombre de grandes calidades, como el doctor Ney Castillo, una persona, bueno, en fin, muy conocida del deporte y de la medicina y de la sociedad. Bueno, el Partido Nacional aún no ha definido. No se sabe todavía. ¿Y usted tiene algún preferido o algún candidato para la concertación? ¿Tiene algún nombre ahí? El doctor Castillo. No, pero para que sea el tercer candidato, para que sea el de la concertación. No, yo no tengo nada. Porque se supone que Castillo va a ser el candidato colorado, después va a haber un candidato blanco y un tercer candidato es el del partido de la concertación. Y puede haberlo. Yo no estoy... ¿Tiene algún nombre ahí? No, se han hablado de nombre. No especulo. ¿Y suma la concertación? Apoyo al doctor Castillo. Apoya a Castillo. Pero por ejemplo, ahí va, pero los colorados van a apoyar a Castillo, los blancos van a apoyar al del Partido Nacional. ¿Qué suma la concertación entonces? Bueno, para empezar, le vuelvo a decir, no está sumando matemáticamente los votos de la elección a presidente. Eso es lo que usted me quiere decir. Y yo le digo, la elección municipal es muy distinta. Por ejemplo, en Rivera entramos más o menos parejos los 3 partidos, muy cerca, un poco atrás del Partido Nacional. Y yo no tengo duda que va a ganar Marno Osorio. No tengo duda, porque conozco incluso ciudadanos riverenses que votaron al frente y que votan a Marno Osorio porque creen que es un excelente intendente. El propio Coitiño en Salto va a votar infinitamente más que el Partido Colorado y probablemente gane también. Entonces eso se puede dar. En Montevideo es distinto, estoy de acuerdo, ¿no? Pesa mucho más lo nacional, ¿no? La intendencia de Montevideo como un ministerio, digamos, ¿no? En términos de imaginario popular. O sea que el Frente ahí tiene una ventaja mayor, pero también tiene una pésima gestión. Yo no veo índices de satisfacción importante, al revés. Veo muchos cuestionamientos, no solo a esta intendencia, también a las anteriores, al transcurso de todos estos años, ¿no? Y después tengo una pregunta que me la pidió un hincha carbonero. ¿A quién va a votar en las elecciones de Peñarol mañana? Bueno, mire, primera cosa, yo soy presidente honorario de Peñarol, entonces no participo de la campaña, ¿no? O sea, no estoy haciendo campaña electoral de ningún sentido. A quién voy a votar es a Damiani. ¿Por qué? Mire, lo voto en primer lugar porque lo he votado en las elecciones anteriores, sigo creyendo que ha sido un buen presidente. Hoy el club tiene divisiones inferiores que no tenía, tiene un trabajo de promoción de jugadores excelente, tiene centros de alto rendimiento, tiene 70.000 socios
lo ampliado, tiene una estructura con unas gerencias modernas, o sea, institucionalmente está bien. En lo deportivo, bueno, andaba ahí los últimos 5 años, más o menos igual que Nacional, ¿no? 2 campeonatos ganados cada uno, y otro Danubio. Lo de este año, que obviamente psicológicamente pesa, está claro que es un año en el cual la directiva hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Ah, sí? Primero puso un técnico como Fossati, que nadie cuestionó, por toda su experiencia, sus triunfos en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pidió el técnico se hizo, los jugadores que trajo. Bueno, luego, desgraciadamente, las cosas no salieron y el técnico le fue mal. Bueno, no es responsabilidad del presidente ni de la directiva, ¿no? Igual esa lectura de los títulos que hacía usted de los últimos 5 años es distinta si la hace de los últimos 10. Ahí le fue mal a Peñarol en los últimos 10 años. Sí, puede ser, sí, no, está bien. Yo no digo que no, los hechos son los hechos. Ajá. Pero en cualquier caso digo que no se la atribuyo a la conducción directiva, por lo menos en lo que estamos hablando hoy. También lo del estadio, es una realización importante. A los socios eso, a muchos socios les entusiasma, digamos, ¿no? Institucionalmente es importante, más allá de que uno le guste más la idea o menos la idea, digamos, ¿no? También es una realización importante, ¿no? Y creo que Damiani merece terminar esa obra, digo, a la cual le puso tanto empeño. Es un hecho, digo, ¿no? Lo resolvió todo el club, había unos a favor, otros en contra, pero hoy todo el club está embarcado en eso. Y es una realización importante. Yo creo que cortar eso tampoco es bueno. Y eso no quiere decir que los demás candidatos sean buenos. Mire, yo tengo la familia en todos lados, ¿no? ¿Verdad? O sea, tengo hermanos, tengo hijos, tengo de todo, por todos lados. Mi señora ya no es candidata a la presidencia de la Asamblea Representativa, que es el cargo que tiene hasta ahora, ¿no? O sea que ha sido la primera presidenta mujer de una Asamblea Representativa del Club de Fútbol y la ha ejercido hasta ahora, pero dijo, ya está. ¿Nunca le dijo su señora Marta Canessa que quiera ser presidenta de Peñarol? Mucha gente se lo propone. Sí, a la salida del estadio, cuando perdemos, viene y le dice, Marta, tenés que ser vos, ¿no? ¿Y a ella no le tienta? No. Ni se le ocurre. Es historiadora, no es financista. Sería otra campaña electoral para su familia. No, sí. Sanguinetti, muchas gracias por visitarnos. Gracias a usted. Que pase bien.